Buenas noches, doctor Santana. Bienvenido a este vivo de Calevi Chile. Buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos. Los estábamos esperando. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Un agrado compartir nuevamente en estos episodios, que la idea es informar a nuestros amigos, a los pacientes, así que un agrado estar contigo. Así que muchas gracias por este nuevo vivo. Y muchas gracias a todo nuestro público que se viene uniendo a este vivo. Muchos están mandando saludos, los que alcanzo a ver un poco. Disculpen que no los nombre a todos, pero son bastantísimos. Pero gracias. Hola a todos los que están reuniéndose en este momento a este vivo que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes y que vamos a seguir preparando en secuencia todo este año. No olviden que el primer jueves del próximo mes de agosto tenemos nuevamente otro vivo de odontología biológica. En este caso vamos a seguir con el episodio con las series de salud metabólica a tu alcance, y ahora ya está por incorporarse nuestra nutricionista Constanza López. Manda saludos Shirley Vele a Fernando Santana. Balbi, bienvenida. Bienvenida, Constanza, buenas noches. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Veo que están con sus lentes. Hola, Connie. Sí, claro que Hola, sí. doctor. Discúlpame, porque recién me conecté, así que Ah, necesitamos estar conectados con los lentes. claro, perfecto, doctor. Sí, Muy bien. exacto. Bien. Es una tremenda ayuda para que esta noche podamos producir suficiente melatonina y poder regenerar todo el desgaste del día. Exacto, exacto. Así que Sí, muy bien que estemos usando los lentes. Ahora excelente. sí. Bueno, muy bien. Bueno, como ya son las 8 en punto, vamos a dar inicio a este vivo para que quede como grabadito dentro del horario que nos hemos coordinado. Y entonces, bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este nuevo, el sexto episodio de Salud Metabólica a tu alcance, en donde el tema de hoy es la RTC y la resistencia a la insulina. Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad nuevamente con nuestra nutricionista Constanza López Montenegro, quien es licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Mayor, con postítulo de especialidad en enfermedades crónicas no transmisibles de origen nutricional del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Además, es diplomada en Nutrición Clínica y Manejo de Objeciones de la Universidad Mayor, así como también certificada en nutrición cetogénica avanzada de la American Nutrition Association y además certificada en nutrición y terapia cetogénica low carb high fat del Nutrition Network Advisor Training y de Noakes Foundation de Sudáfrica. Bienvenida, Constanza. Ay, muchas gracias. Tremenda presentación. Estoy muy contenta de participar nuevamente en estos vivos, obviamente para ayudar al público y también a nuestros pacientes a estar bien informados. Así que nada, pues, que se queden hasta el final y que obviamente puedan mandar sus dudas a través del chat. ¿Mm? Gracias, Constanza. Bueno, y también tenemos junto a nosotros al doctor Fernando Santana, médico cirujano, director y fundador del Instituto Médico Integral Calevit, a quien ustedes ya conocen, además de magíster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable de la Universidad de Barcelona, diplomado en nutrición y obesidad de la Universidad de Chile y certificado también en nutrición y terapia cetogénica avanzada, low carb, high fat, del Nutrition Network Advisor Training y de Noakes Foundation de Sudáfrica. Bienvenido, doctor Santana. Gracias, Cristian. Bueno, un saludo cariñoso a cada uno de nuestros pacientes y amigos que muchas veces nos siguen en la red y creo que son ellos los que nos estimulan para continuar con estos vivos que cuando los revisamos de alguna manera es un continuo y es un aprendizaje. Así que la verdad que la idea es que cada uno de los pacientes se empodere de salud, tome las riendas de su proceso y la idea es hacer este acompañamiento desde el punto de vista de lo que hacemos, estimular la salud, estimular de alguna manera este nuevo conocimiento. Así que un agrado de compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias, doctor Santana. Y los invito a todos a no perderse todas estas series que estamos realizando, que se suscriban a nuestras redes sociales por YouTube, Calevit,
Chile y también por Instagram Calevich Chile, donde también quedan grabados los videos, incluso también por Facebook, aquellos que les gusta usar Facebook, también tienen grabados estos videos. Les agradezco mucho por todos los correos y felicitaciones y consultas que han hecho en relación a toda esta serie de videos que hemos lanzado este año, tanto en este episodio de Salud Metabólica a tu alcance y también del de Medicina y Odontología Biológica, así que estén atentos a nuestras redes para todo lo que viene. Y recapitulando, en el episodio anterior vimos lo que era el monitoreo de la resistencia a la insulina y aprendimos varias herramientas prácticas para ser llevadas a cabo tanto por el médico, nutricionista y también por el paciente mismo para poder comprobar si está haciendo progresos en su rehabilitación metabólica. Si te lo perdiste, lo puedes revisar, como dije, en los canales de las redes sociales para repasarlo. Y recordemos entonces que en esta visión integral de este abordaje de revertir y tratar la resistencia a la insulina, tenemos distintas herramientas como lo hemos conversado. La RTC, que es la reducción terapéutica de carbohidratos, el ayuno intermitente, la actividad física, el respeto de los ciclos circadianos, el manejo del estrés, el pardeamiento de la grasa, los suplementos y fármacos, así como el equilibrio hormonal. Y como habíamos aprendido, esta RTC que vamos a ver hoy día es una de las herramientas que vamos a utilizar para lograr esta ansiada flexibilidad metabólica. La RTC significa entonces la reducción terapéutica de carbohidratos y consiste en la gestión de la insulina a través del manejo de la dosis de carbohidratos, que variará en función de tus objetivos o condición de salud preexistente. Recordemos que una de las causas fundamentales del envejecimiento acelerado, el sobrepeso y la obesidad, es la resistencia a la insulina. Y el objetivo es recuperar la sensibilidad a la insulina, ganando así la flexibilidad metabólica que te va a permitir quemar las grasas excesivas de tu cuerpo, además de recuperar la tolerancia a la glucosa. Entonces, el objetivo de la RTC será devolverte a tu estado original de salud, impreso en tus genes, y que junto a otras herramientas de la medicina metabólica logrará reducir tu riesgo a enfermar y va a enlentecer tu envejecimiento. Así que con esta introducción, doctor Santana, ¿nos podría explicar a nuestro público entonces qué es la RTC y cómo nos ayudaría a revertir esta resistencia a la insulina? Tal como decías, Cristian, la RTC es una reducción terapéutica de carbohidratos y me parece interesante porque cuando uno va a la traducción habla de una restricción terapéutica de carbohidratos. Pero cuando tú aplicas la palabra restricción, ya pareciera que estás prohibiendo algo. Y la verdad que lo que hacemos es no prohibir nada, porque no podemos demonizar los grandes macronutrientes, sino que la palabra es reducir terapéuticamente los carbohidratos. Por lo tanto, va a ser una intervención médico-nutricional en que su objetivo va a ser de alguna manera, como tú decías, lograr esa anhelada flexibilidad metabólica o inmunometabólica que lamentablemente con los años y con la civilización la hemos ido perdiendo. Pero todos tenemos la oportunidad de volver a recuperarla, o aquellos que todavía la tienen, por favor, no la pierdan. Y ese es el sentido de la reducción terapéutica de carbohidratos, porque lamentablemente, no ahora, hace 10.000 años hemos estado sometidos a una ingesta de carbohidratos brutales. Y cuando tú te vas a la dieta estándar americana, no se coincide en que de alguna manera el porcentaje de estos macronutrientes, estamos hablando de proteínas, carbohidratos y grasa, que los carbohidratos constituyen casi un 50 o un 60%. Es decir, casi 300 a 350 gramos diarios, que la única manera de consumirlos, y estos son lo estándar oficial, es consumiendo posiblemente carbohidratos de alta carga glicémica, carbohidratos muy refinados y que a la larga nos están llevando a este gran problema de las enfermedades de la civilización. Cuando hablamos de una reducción terapéutica de carbohidratos, es junto con reducir de acuerdo a las características del paciente, ya veremos esta cantidad de carbohidrato y qué tipo de carbohidrato tenemos que tener. Nunca nos olvidemos de un buen aporte de proteínas, reducir la cantidad de carbohidratos y por favor no le tengan miedo a las grasas,
particularmente no le tengan miedo a las grasas saturadas. Por lo tanto, una reducción terapéutica de carbohidratos va a ser normoproteico, de acuerdo al paciente que estamos viendo, su estilo de vida, su deporte. Luego, una reducción de estos carbohidratos que vamos a ver de acuerdo a sus características individuales y metabólicas, con un alto porcentaje de grasas saludables, particularmente grasas saturadas, con buen aporte de microminerales, y ahí vienen las vitaminas, minerales y algunos oligoelementos, como también podríamos incluir el aire y el agua. Ahora, hay varias formas, ¿no es cierto?, que vemos la reducción terapéutica de carbohidratos. Por ejemplo, está la famosa dieta mediterránea, muy cuestionada, porque podemos hablar de qué mediterránea, la turca, la española o la italiana, pero es una reducción de carbohidratos siempre y cuando le agreguemos mayor cantidad de grasa, la que estimula, por ejemplo, el doctor Hasan Malhotra, que es un cardiólogo de renombre con mucho énfasis en la nutrición. También podemos hablar de una low carb, high fat, que son baja en carbohidratos, alta en grasas. Luego podemos tener una dieta ya más estricta cetogénica. Entonces, dependiendo de los objetivos, dependiendo del paciente, esta reducción terapéutica de carbohidratos puede ir desde una reducción extrema, que es lo que encontramos en la llamada dieta cetogénica, que va a ir aproximadamente en que el aporte van a ser entre 20 y 25 gramos de carbohidrato al día. Luego tenemos una reducción terapéutica de carbohidratos bastante más estricta, que puede ir entre 25 a 50, y una mucho más liberal, que puede ir de 50 a 100 gramos de carbohidrato. Como te decía, manteniendo como macronutriente un porcentaje importante en grasas y un buen aporte de proteína, y con los oligoelementos, ya sea vitaminas o minerales adecuados. Ahora, toda reducción terapéutica de carbohidratos que incluye alimentos reales, alimentos enteros, lo menos procesado posible, por sí misma ya no va a tener carencia de aquellas vitaminas liposolubles, que son aquellas que nos van a proporcionar particularmente la grasa. Estamos hablando de la vitamina A, la vitamina D, la E, la K2. Es decir, estas vitaminas pueden venir en estos alimentos, ¿no es cierto?, de las grasas integrales. Ahora, el aporte de proteína tiene que ser también de alto valor biológico, que posiblemente nos va a hablar Connie en relación a qué significa una proteína de alto valor biológico. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo final es, de alguna manera, modular, controlar este exceso de insulina que normalmente estamos secretando en forma permanente. Todos, de alguna manera, tenemos, gracias a la insulina vivimos. Pero hoy día, si yo tengo una secreción constante y permanente de insulina, me va a producir una alteración general en el organismo. Es decir, ese exceso de insulina me va a llevar a que de alguna manera, la insulina es una hormona que secreta el páncreas, que es una hormona anabólica, es decir, todo te hace crecer. Y claro que yo quiero hacer crecer mi músculo, por eso muchos pueden recurrir a la insulina para tener mayor cantidad de músculo. Pero la insulina no va a distinguir entre un músculo, un tumor, una masa, un cáncer incipiente, facilitar posiblemente una metástasis y además toda la parte metabólica de otras hormonas. Entonces yo necesito tener una insulina controlada. Por eso es tan importante que se evalúen esta insulina, porque la insulina además es un tremendo sensor nutricional, y el objetivo básico de la insulina es acumular tejido para energía. ¿Cómo lo hace? Particularmente la insulina va a estimular la síntesis de los triglicéridos, que es la forma que el cuerpo va a almacenar energía, particularmente en nuestros tejidos, como puede ser un hígado, o ese exceso de grasa que ya no va a ser capaz del cuerpo de utilizarlo como energía, y comenzamos con estas grasas ectópicas, tremendamente inflamatorias, en el abdomen, en el hígado, en el corazón. Además, cuando nosotros tenemos este aumento de la insulina y vamos a tener mayor cantidad de tejido graso,
la insulina te va a estimular la formación de triglicéridos, va a estimular en el hígado mayor cantidad de colesterol, va a estimular en el hígado que evitemos esta quema de grasa. Y esa insulina alta me va a alterar otras hormonas. Por ejemplo, una hormona muy importante que se está hablando mucho tiempo es la leptina. La leptina es una hormona que secreta el tejido graso para avisarle a una parte de nuestro cerebro, el hipotálamo, que te dice, por favor, deja de comer. Maravilloso, esa es la función. Pero lamentablemente, cuando tú tienes alta insulina permanentemente, acompañada de eso, va a secretar todo este tejido graso, mucha leptina, y también se nos produce una resistencia a la leptina. Es decir, las señales de deja de comer ya no están y vamos a tener un hambre permanente. Entonces, si yo tengo mayor cantidad de tejido graso inflamatorio, que es un órgano endocrino que te va a secretar hormonas, el tejido graso de por sí tiene la secreción endógena que se llama de corticoides, y esos corticoides me va a producir incluso mayor secreción de insulina, mayor secreción de distintas moléculas inflamatorias. Por eso el paciente que tiene sobrepeso, con esta obesidad, con mucho tejido graso ectópico, la verdad que es una cantidad importantísima de secreción constante de moléculas inflamatorias. Por otra parte, esta leptina que ya no nos obedece en el cuerpo va perdiendo su función, es decir, en la noche voy a llegar y tengo hambre. Por eso, de alguna manera, esta leptina se secreta en la noche. La insulina también la vamos a secretar en pulso. Y por eso no queremos este estímulo constante de estos carbohidratos. Entonces, de ahí que el objetivo es, de alguna manera, darle al cuerpo las herramientas para entrar en lo que llamamos una cetosis fisiológica para lograr los objetivos. Y esos objetivos va a ser estimular la autofagia, es decir, aquellas células que van camino a una inflamación, aquellas células que van camino a una metaplasia, a un precáncer. El cuerpo dice, venga para acá y la voy a utilizar. Vamos a estimular el gen de células madre, es decir, aquellas células que ya están en camino de envejecimiento, la vamos a estimular cuando no tenemos esta insulina. Vamos de alguna manera a estimular con una reducción terapéutica de carbohidratos que junto con esta autofagia, con la estimulación de células madre, se estimula la formación de los famosos cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos que son sintetizados en el hígado por el hepatocito, nos va a alimentar gran parte de nuestro cerebro, nuestro músculo, nuestro corazón, con bajo estrés oxidativo. Es decir, el estrés oxidativo es el precio que vamos a pagar, por ejemplo, por comer. Y cuando comemos alta cantidad de carbohidratos, vamos a tener un enorme estrés oxidativo, con inflamación de todas las células, con procesos de envejecimiento. Entonces tú ves cómo vas usando una herramienta terapéutica que es reducir los carbohidratos, darle la oportunidad al cuerpo en que fluctúe entre momentos que quiero la insulina, pero momentos que quiero baja la insulina, para tener rutas que nosotros llamamos metabólicas, entre rutas, una que se llama el AMPK, que es formar mayor cantidad de energía, estimular, como te decía, el gen de células madre, de alguna manera prevenir el cáncer, prevenir enfermedades cardiovasculares, prevenir enfermedades metabólicas, el hígado graso, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas. Y por otra parte necesito un periodo en que esta insulina esté un poco alta para estimular el factor semejante a la insulina o una hormona de crecimiento como una hormona anabólica, que yo necesito la masa muscular para tener los receptores donde de alguna manera esta insulina va a permitir que ese músculo entre en la glicemia. Entonces, es un equilibrio entre periodos que yo voy a necesitar tener mi insulina posiblemente un poco más alta y la insulina también baja. Y posiblemente momento en que voy a tener estas rutas metabólicas de síntesis y otras rutas metabólicas de la formación de energía. Y en ese contexto, hoy en día, la reducción terapéutica de carbohidratos está aceptada incluso por la Sociedad de Endocrinología Americana como una herramienta para tratar a pacientes
con diabetes tipo 2. Eso podríamos agregar por ahora. Muchas gracias, doctor Santana. Y bueno, en esta reducción terapéutica de carbohidratos, que ya vemos que hay distintos tipos de acuerdo a la condición del paciente, Constanza, ¿nos podrías contar cuáles son los alimentos que están incluidos, cuáles hay que evitar, cuál sería la distribución de estos macronutrientes? Mm, El audio. doctor Santana, tú le... Ahí Ah, ya. sí. Ahora ¿Ahí sí? sí, eso sí, Yo sé Estaba que- silenciada, perdón. Ya, estaba diciendo que como había dicho muy bien el doctor Santana, la reducción terapéutica de carbohidratos es parte fundamental de la rehabilitación metabólica. Y para ello es muy importante escoger los alimentos adecuados, pero también en función de la individualidad de cada persona. ¿Ya? Entonces, hay algunas recomendaciones que son bastante generales y otras que obviamente se van a ir ajustando de acuerdo a la individualidad, a la condición de la persona, si tiene enfermedades aparte de la insulinoresistencia, si tiene otros problemas metabólicos. Entonces, hay recomendaciones que son generales y otras que se van a ir individualizando de acuerdo al paciente. Ahora, en rangos, así como en grandes rasgos generales, en general lo que vamos a priorizar son alimentos reales, como dijo el doctor Santana, lo menos procesado posible y obviamente evitar todo lo que sea procesado. Ahora, ¿qué alimentos? La pregunta del millón. Principalmente grasas, ya, grasas, proteínas y carbohidratos. Sí, carbohidratos, pero ya vamos a hablar cada uno por separado. Principalmente nos vamos a enfocar en las grasas. Las grasas son la base, pensando como si fuera una pirámide de la RTC, en esta base de la pirámide estarían nuestras grasas. ¿Por qué? Porque son el nutriente esencial, o sea, son fuente de densidad de nutrientes, cumplen roles fisiológicos súper importantes, o sea, tremendo papel, digamos, a nivel fisiológico que cumplen las grasas. Ahora, desde el punto de vista de la alimentación, que es lo que nos importa, la grasa principalmente, como dijo el doctor Santana, es de muy bajo índice insulínico, lo que permite a una persona con insulinoresistencia, incluso diabetes, poder consumir grasas sin tener ese efecto de elevar la glucosa en sangre y elevar mi insulina. Entonces, es muy importante incluirlas como base. Ahora, también la grasa en sí se va a usar como energía, pero es de mejor calidad porque es de bajo estrés oxidativo, o sea, vamos a estar quemando grasa y vamos a producir menos radicales libres. Por lo tanto, obviamente, vamos a reducir la inflamación y de cierta forma también mejoramos la insulinoresistencia. Además, las grasas nos dan saciedad, y eso es súper importante porque las personas con insulinoresistencia o con problemas metabólicos en general están con hambre todo el día. Están todo el día comiendo cada 2 horas, cada 3 horas, o picoteando entre comidas, y eso es antinatural y obviamente que empeora una condición de insulinoresistencia. Por lo tanto, la saciedad es fundamental, y eso es el principal rol que cumple también las grasas. Ahora, tenemos varios tipos de grasas, están las saturadas, están las monoinsaturadas y las poliinsaturadas. Las grasas saturadas, por ejemplo, tenemos el aceite de coco, tenemos la ghee, la mantequilla ghee, tenemos la manteca animal, tenemos el aceite de palma, tenemos el cacao, ya, también es una fuente de grasa saturada, para que sepan, y también tenemos un tipo de grasa saturada de bajo procesamiento y que recomendamos bastante, sobre todo a los pacientes de la consulta, que son los triglicéridos de cadena media, ya, que los MCT. Ahora, ejemplos de grasa monoinsaturada, tenemos el aceite de oliva extra virgen o AOVE, también tenemos el aceite de palta y también otros alimentos como las aceitunas, la palta. Ahora, estas grasas, principalmente las saturadas y las monoinsaturadas, son las que tienen que estar de forma predominante en nuestra cocina, en nuestra despensa y en nuestra consumo consumo diario. Ahora, las grasas monoinsaturadas y saturadas van a usarse principalmente como energía, ¿ya? Ese es como el rol fundamental que tienen. Ahora, aparte de las grasas saturadas y monoinsaturadas, tenemos las poliinsaturadas. Y estas son principalmente los ácidos grasos omega 6 y los omega 3, que yo creo que todos lo hemos escuchado por ahí.
y son un tipo de grasa esencial. ¿Qué significa que sea esencial? Que el cuerpo no las puede fabricar, por lo tanto tienen que ser ingeridas en la dieta. Cumplen un rol fundamental porque son parte de las membranas celulares de todas nuestras células. Tenemos aproximadamente como 37 billones de células. En cada célula están compuestas por este tipo de ácidos grasos, omega 6 y omega 3. Pero también parte de los organelos celulares y también de las lipoproteínas, LDL, HDL, o sea, muy importante, cumplen un rol principalmente estructural. No debiesen usarse como fuente de energía, esa no es su misión, ya que son altamente oxidables y inestables, ¿ya? Entonces, los omega 6 y los omega 3 los necesitamos en su justa medida, en una relación de 1:1 o máximo de 5:1, o sea, por 5 de omega 6, 1 de omega 3 o 1 de omega 6, 1 de omega 3. Esa es la relación que debemos mantener. Ahora, el problema es que hoy en día las fuentes de omega 6 son tremendas y son muy superiores a las de los omega 3. Entonces hace que esta relación se pierda, esta armonía se pierde y eso genera el gran problema, ¿ya? Elevando el riesgo cardiovascular, obviamente empeorando los estados inflamatorios y la insulinoresistencia, recordemos que es un estado inflamatorio constante. Ahora, fuentes de omega 6, aceites vegetales, las semillas, los frutos secos también, y el pollo tiene mayor proporción de omega 6. Y los omega 3, tenemos los alimentos principalmente de origen marino, y también algunas algas y semillas, pero la biodisponibilidad de eso no es mucho. O sea, lo que el cuerpo puede aprovechar de esas fuentes no es mucho. Principalmente el origen marino, animal, es lo más adecuado. Ahora, ¿qué grasas no están aconsejadas? Entonces serían todas aquellas que principalmente tienen mayor proporción de los omega 6 por sobre el resto. O sea, recordemos que las grasas no son solamente un 100% un tipo de grasa, sino que son combinación de varias, pero aquellas que tienen una proporción más del omega 6 y menor en otros, por supuesto que son las que vamos a evitar. Ahora, ¿cuáles son las principales fuentes de omega 6 en la dieta occidental? Principalmente los aceites. Los aceites vegetales como el aceite de canola, el aceite de maravilla, el aceite de girasol, el aceite de la semilla, la pepita de uva, ya, todos esos son fuentes importantes de omega 6. Y además también otro tipo de grasas que no están aconsejadas son las grasas trans, principalmente que están en las margarinas. Y bueno, todos los alimentos procesados, ¿ya? Entonces, el tipo y la calidad de la grasa va a importar mucho más que la cantidad, ¿ya? Pero si tenemos que poner un porcentaje más o menos como de las calorías totales en nuestra RTC, al menos las grasas tienen que ser entre un 70 hasta un 85%, obviamente, del valor calórico. Obviamente que todo va a depender de los objetivos, de la persona, de la individualidad de cada paciente. Podemos partir inicialmente con una dosis un poco menor, cosa que vamos ajustando y vamos aumentando, pero sí o sí las grasas acá son las protagonistas. Ahora, en el siguiente escalón, pensando en esta pirámide, tenemos las proteínas. Ahora, las proteínas, lamentablemente hoy en día son un macronutriente que ha sido desplazado por el consumo de otros alimentos, principalmente carbohidratos, alimentos procesados, y también por temas, digamos, socioculturales y medioambientales, ¿ya? Ahora, las proteínas no solamente son importantes para preservar la masa muscular o, en el fondo, mejorar la masa muscular en algunos casos. El músculo cumple un rol súper importante en regular el equilibrio de la glucosa en sangre, esta homeostasis. Entre más músculo yo tenga o pueda generar, mejor va a ser mi tolerancia a la glucosa, ¿ya? O sea, pensando en la insulinoresistencia, por supuesto que me conviene tener una mejor masa muscular. Y eso me va a permitir, obviamente, tener niveles de glucosa más controlados y, por supuesto, también niveles de insulina adecuados, ¿ya? Ahora, la proteína principalmente debe ser ingerida por la dieta y de una alta biodisponibilidad. La biodisponibilidad o, finalmente, la capacidad que tiene nuestro cuerpo de absorberla es mejor cuando es de origen animal, no de origen vegetal.
Y en ese caso, bueno, los aminoácidos esenciales son importantes de incluir en la dieta. Ahora, todos estos aminoácidos y las proteínas, además de la masa muscular que hemos conversado, es importante para la generación de enzimas, de neurotransmisores, cumplen un rol estructural súper importante, también importantísimos para el sistema inmunológico. O sea, la proteína debe ser parte fundamental de una alimentación, en este caso una RTC. Ahora, la cantidad obviamente es individual también, ¿ya? O sea, la cantidad de proteína que uno debe consumir va a depender obviamente de cada persona. En general, la recomendación es por gramos por kilo de peso ideal. Una persona con exceso de peso, obviamente, no podemos calcular gramos por ese, digamos, pesaje, porque no queremos sustentar ese exceso de peso. Por lo tanto, se calcula en relación al peso ideal. ¿Cuánto es el rango más o menos gramos por kilo de peso? Va a depender obviamente del nivel de actividad de la persona, si hace actividad física, si, qué sé yo, tiene un nivel de masa muscular muy bajo o está bien. Entonces el rango va a ir entre 1 a 2 o quizás un poco más gramos por kilo de peso ideal, ¿ya? O sea, eso es fundamental. Ahora, pensando como en el valor calórico total dentro de pensando como en la distribución, al menos tiene que ser entre un 15 o un 20% de esas como calorías totales. Ahora, ¿qué proteínas tenemos, digamos, ejemplos? Obviamente, huevos, ¿cierto? Tenemos pescados, tenemos los mariscos, tenemos la carne, tenemos el pavo. También los interiores, súper importantes, ricos en un montón de nutrientes, densidad nutricional, como el hígado, ¿cierto? La panita, el riñón, el corazón. Entonces, son muy buena fuente de proteínas. Ahora, ¿cuáles no son las recomendadas, lógicamente? Bueno, las procesadas, ¿cierto? Las que son con muchos ingredientes, más del tipo industrial, hamburguesas, vienesas, obviamente las cecinas industriales. Lógicamente que eso es lo que vamos a tener que evitar, mejor en su estado natural las proteínas. Ahora, dentro de las proteínas también surge el tema de los lácteos, ¿cierto? Los lácteos son, la recomendación siempre es bastante individual, porque obviamente los lácteos tenemos que entender que tiene dos componentes medios controversiales, ¿cierto? Tenemos la caseína de la leche, que es la proteína, y también tenemos la lactosa, que es su azúcar, ¿ya? Y estos dos componentes son los que pueden tener diferentes efectos depende de la persona. Desde generar alergias, problemas digestivos como la hinchazón constante, inflamación, tener cólicos, incluso periodos de deposiciones líquidas, qué sé yo, bueno, la distensión abdominal. También los lácteos pueden causar problemas inflamatorios, como manifestándose como en exceso de secreciones nasales, también dolores de cabeza, problemas a la piel, como el acné. También eso puede llevar a alteraciones de la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es súper importante de mantener el equilibrio, ya que cuando está desequilibrada o disbiótica, puede contribuir obviamente al desarrollo de intestino permeable, el leaky gut, y con ello, con el tiempo, desarrollar enfermedades autoinmunes. Entonces, los lácteos siempre van a ser aconsejados individualmente y considerando todas, digamos, las susceptibilidades que puedan haber, si es que hay alergias o si es que hay enfermedades autoinmunes o problemas intestinales en sí. Ahora, si hay que dar una recomendación de alguno, principalmente fermentados o madurados, en este caso el queso va mucho mejor que la leche y el yogur también va mucho mejor que la leche líquida, ¿ya? Estos son de mejor perfil glicémico, pensando en que no queremos además generar un pic de glucosa y con ello de insulina. También obviamente mejora como la disponibilidad de las proteínas o la capacidad de que el cuerpo pueda tolerar adecuadamente las proteínas en estas versiones maduradas o fermentadas, ¿ya? Entonces, obviamente, los lácteos son absolutamente recomendación individual, ¿ya? Hay que considerar estas cosas como para, en el fondo, recomendarlos. Ahora, aunque uno no tenga susceptibilidad con los lácteos, el lácteo nunca debe ser considerado la proteína principal. Siempre es mejor consumirlo como un condimento. Y siempre le digo lo mismo a mis pacientes. O sea,
el queso para de repente un poco gratinar, el yogur de repente usado para alguna salsa, pero no es la proteína principal, porque además igual interfiere en la secreción pancreática de insulina, así incluso a elevar los niveles de glucosa en sangre. Así que ojo ahí con los lácteos. Y bueno, pensando en el siguiente escalafón, en el escalón de la pirámide, estarían las verduras. Y esto va a ser principalmente nuestra fuente de carbohidratos, ¿ya? Y obviamente que las verduras es súper importante de incorporar porque son fuentes de vitaminas, obviamente minerales, también obviamente antioxidantes y por sobre todo la fibra. La fibra es súper importante, tanto la soluble como la insoluble, para nuestra salud digestiva y también para mantener bien alimentado a nuestra microbiota intestinal. La microbiota intestinal lo que hace con la fibra es fermentarla y generar como compuesto, digamos, de esa fermentación, ácidos grasos de cadena corta, o sea, generan grasa. Y esa grasa es súper importante para mantener la integridad de nuestro intestino y obviamente mantener todo el equilibrio de nuestra microbiota y por supuesto potenciar la inmunidad, evitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes o de intestino permeable. Así que las verduras son súper importantes también pensando en toda la microbiota que tenemos a nivel intestinal. Ahora, ¿cuáles son aquellas que recomendamos principalmente sin almidón y las que crecen sobre el suelo? Ya tenemos ahí las verduras de hoja verde, ¿cierto? Tenemos la lechuga, el apio, la rúcula, también tenemos el zapallo italiano, los espárragos, las crucíferas como el brócoli, coliflor, las alcachofas, y también tenemos los champiñones, las setas y también las algas. ¿Qué carbohidratos o digamos qué verduras serían las que deberíamos mantener en un consumo moderado? Principalmente aquellas que ya tienen un poco más de carbohidratos por porción, que sería la zanahoria, el zapallo camote o el butternut, también el camote, el plátano verde, la betarraga. Ahora, estos obviamente aportan un poco más de carbohidratos por porción y obviamente de acuerdo a la persona, al paciente que tenemos al frente, se va a ver si es que efectivamente se deja alguna cantidad recomendada de esas verduras. Pero las otras mencionadas son de cierta forma un poco más libres y eso nos va a permitir obviamente dar variedad a la alimentación, más con todos los otros beneficios del aporte de la fibra, y entre otros también ayudan a regular los niveles de glucosa en sangre y la fibra también te ayuda a saciar. Entonces, o sea, por donde se le mire, la verdura tiene que estar presente y ojalá, obviamente, pensando en que esta va a ser nuestra fuente principal de carbohidratos, tratar de mantener un rango y sobre todo no recomendar quizás mucho aquellas que aportan más carbohidratos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles no están recomendados, obviamente? Todos los que son procesados, o sea, las harinas procesadas, el pan, las galletas, los productos, digamos, de pastelería, o sea, todo lo que es procesado y que además tiene mucho azúcar, ¿ya? ¿Y cuál es otro grupo que finalmente no recomendamos? Principalmente los granos, ¿ya? Y ahí está el trigo, el maíz, la avena, el arroz, las legumbres, ¿ya? ¿Por qué no? Porque finalmente, aparte que son de alta carga glicémica y claramente si estamos buscando una reducción terapéutica de carbohidratos, reducir los niveles de carbohidratos en total de la dieta para lograr en este caso bajar los niveles de glucosa en sangre, obviamente que este aporte de estos granos se nos escaparía un poco de las manos el tema de los carbohidratos, pero además pensando en que son también un gran aporte de lectinas que son proteínas que dañan nuestro intestino, lo inflaman, y también antinutrientes que obviamente interfieren en la absorción de otros nutrientes, generando obviamente un déficit crónico de algunas vitaminas, minerales y micronutrientes. Entonces, obviamente desde ese punto de vista, ese tipo de carbohidratos tampoco van a estar considerados dentro de una RTC. Y obviamente ya hacia el final de la pirámide encontramos la fruta, las semillas y los frutos secos. Ahora, la fruta, obviamente, no toda cae en esa categoría para recomendar. Quizás en algunos casos, incluso a algunos pacientes, yo les saco la fruta por un tiempo para lograr
regular los niveles de glucosa en sangre y además para mejorar otras condiciones como el hígado graso, ¿ya? Que ahí la fructosa cumple un rol súper importante en el desarrollo del hígado graso, y el hígado graso obviamente que empeora la insulinoresistencia. Por lo tanto, la fruta es algo que yo dejo de acuerdo al caso, pero a modo general, ¿cuál sería la que pudiésemos recomendar en muy pequeña cantidad por su baja carga glicémica y además porque aportan altos antioxidantes? Los berries, ¿ya? Arándano, frambuesa, mora, el maqui, las frutillas, obviamente. Ahora, como dije al principio, en una muy pequeña cantidad, y va a depender obviamente de la persona, porque no nos queremos escapar un poco con el tema de los carbohidratos. Y los últimos, obviamente, están las semillas y los frutos secos, o sea, las semillas de zapallo, semillas de sésamo, de linaza, los frutos secos, en este caso las almendras, las nueces, las avellanas. Ahora, por tener este tipo de semillas y frutos secos, un aporte más de las grasas tipo omega 6, que hablamos hace un rato, ¿ya? Y que dijimos que tenemos que mantener siempre reducida la cantidad porque no queremos desequilibrar la relación con los omega 3, es mejor siempre tenerlos en su justa medida, ¿ya? Son altamente oxidables y obviamente, como no tienen un rol finalmente de energía, son más del tipo estructural. Por lo tanto, si yo me excedo en estos frutos secos o en sus harinas, finalmente voy a generar que guarde esa grasa en el tejido adiposo. Entonces, finalmente puede ser un arma de doble filo y puede generar un estancamiento de los resultados de la persona que quiere seguir esta RTC. Y en eso también hay que tener mucho ojo con todos los alimentos que hay, tipo productos keto, ya que utilizan mucha harina de almendras, mucha harina de frutos secos y de semillas, porque claramente que ahí se me escapa un poco de las manos el aporte de estas grasas omega 6 y por supuesto también algunos aportan también más carbohidratos en porción, por lo tanto ahí complica un poco las cosas. Yo creo que cuando uno más se va a lo natural y a los alimentos reales, se complica menos la vida siguiendo la RTC. Cuando uno empieza a buscar productos, por muy keto que sean, muchas veces eso nos complica el panorama, así que la simplicidad ante todo, creo yo. Eso, eso también. Excelente. Muchas gracias, la verdad que una explicación bastante completa y yo invito a todo nuestro público que nos está viendo que además para que vaya profundizando la información, vea los otros videos donde de alguna manera se va complementando esta información, tanto de los que hemos publicado este año como el año pasado, donde también abordamos el tema de los frutos secos, el omega 3, etcétera, pero que de todas maneras iremos retomando también con actualizaciones. Y ahora, doctor Santana, bueno, en esta reducción terapéutica de carbohidratos, esta RTC, la dosis de carbohidrato que se recomiende de manera tan personal, individual, según el paciente, ¿en qué momento es mejor consumirla del día, en el fondo, para ver un poco este respeto también por el ciclo circadiano y las hormonas? Sí, bueno, excelente la aplicación de Connie y la verdad que absolutamente todo bien. Yo agregaría dos frutos que a veces se nos olvida, frutos muy buenos para una RTC. Uno es la palta y el otro es el coco. O sea, son dos frutos, ¿no es cierto?, que nos van a proporcionar muy buena cantidad de grasa, buena cantidad de fibra y no podemos como olvidarlo. Ahora, también podemos tener distintas clasificaciones de carbohidratos, pero aquellos carbohidratos que tomamos en cuenta en la cantidad para hablar de una reducción terapéutica de carbohidratos son aquellos carbohidratos netos, que van a ser la cantidad de carbohidratos totales en la cual se le reduce la fibra. Este es un tremendo trabajo de las nutricionistas de calcular muy bien si estamos hablando en una cetogénica, que el objetivo es formar la cetona, que puede ir, dependiendo del estado metabólico del paciente, entre 20, 25, 30 gramos de carbohidratos diarios extremo. Luego tenemos una posiblemente intermedia que va a ir de 25, 30 a 50 y una mucho más liberal de 50 a 100. Ahora, tal como decía Connie, existen distintos tipos de carbohidratos y aquellos carbohidratos que podemos comer, que van a tener un aporte de fibra con toda la formación nuevamente de grasa, que va a ser ese butirato que nos va incluso a potenciar los triglicéridos cadena media.
Entonces uno dice, bueno, ¿a qué hora voy a comer? Que ya ¿no es cierto? Primera parte, saber que son carbohidratos enteros, reales, ojalá de lo menos procesado. Hoy día vemos, lamentablemente, a veces hay mucho producto keto que están hechos con harina de almendra y el paciente se estanca o están comiendo un exceso de fruto seco y sabemos que el fruto seco por excelencia es la macadamia, que llega muy poco a Chile con un mayor porcentaje de grasa saturada, y luego en la escala vamos bajando porque sabemos que los frutos secos también tienen muchos antinutrientes. Es decir, a veces tenemos que romper con los mitos de decir que lo siento, pero la almendra no es tan buena porque tiene mucho omega 6, además hay que activarla, hay que remojarlas por el proceso. Entonces, ¿de qué va a depender y a qué hora lo voy a comer? Particularmente va a depender de qué persona tenemos al frente. Es decir, si yo tengo un deportista que de alguna manera al día siguiente posiblemente va a competir y es un deportista que está dependiente de carbohidratos, posiblemente va a tener que comer un carbohidrato al mediodía o a la tarde. Si es una persona que de alguna manera está con una resistencia a la insulina, la idea es que vamos bajando estos carbohidratos hacia la noche porque sabemos que estos carbohidratos, la insulina se secreta en pulso, se va a tener una pequeña secreción en la noche, pero junto con eso viene, como recién decíamos, la leptina. Y la leptina también se va a ir secretando durante la noche y resulta que en la mañana ese paciente, si no está metabólicamente bien y se va a comer en la noche un arroz basmati y va a comer los frutos secos y aparte me voy a comer una fruta, aunque sea un kiwi o un berry, ese paciente lo más probable que va a aparecer con hambre en la mañana, porque me frenó de alguna manera la leptina y esta secreción de insulina va a ser mayor. Si ese paciente está metabólicamente bien y tiene, como decía Connie, buena musculación y resulta que esos músculos están ávidos de absorber la glucosa y van a trabajar muy bien y esa glucosa me va a alimentar también el músculo, lo más probable es que ese paciente puede tolerar una mayor cantidad de carbohidratos y me podría comer los carbohidratos también en la tarde. Lo que queda claro es que por algo estamos usando estos lentes hasta ahora. ¿Por qué? Porque así como existe la comida chatarra, existe la luz chatarra. Y esta luz chatarra tiene que ir con los ciclos circadianos. Es decir, nosotros tenemos un momento para despertar, un momento para estar activo en el día y un momento para que nuestro cortisol y nuestra síntesis de neurotransmisores empiecen a bajar este cortisol, empieza a bajar posiblemente la DEA, que es una hormona antienvejecimiento, contrarregula el cortisol, y eso me va a permitir que en la noche voy a sintetizar mis neurotransmisores, mi melatonina, mi serotonina. Y eso ocurre con un perfecto reloj biológico. Lamentablemente hoy día nuestra sociedad hace que hemos prolongado mucho nuestro trabajo, nuestro estudio, más allá de la puesta del sol. Por eso muchas veces se dice, por favor, cierra tu cocina cuando se va terminando o se va apagando el sol, que es muy difícil poder hacerlo por la parte social, por la parte laboral, pero entonces más razón tiene una reducción terapéutica de carbohidratos. Y si sabemos que el 12% de los pacientes americanos tienen una salud metabólica por ahora, que pueden ir camino a producir un dismetabolismo, proyectemos eso en nuestra sociedad. Todo de alguna manera nos complica mucho esta flexibilidad metabólica, porque hacemos turno, porque comemos tarde, ya nosotros que estamos haciendo este vivo cerca de las 9 de la mañana, ya nos complicaríamos si llegáramos a casa y comiéramos un carbohidrato keto, es decir, si yo me como en este momento una torta llegando, a pesar de que sea con alulosa y que sea con harina de almendra y que sea con berry, voy a complicar mi insulina. Por lo tanto, al comer en la tarde, privilegiemos, como hemos dicho, grasas y privilegiemos proteína y mínimo cantidad de carbohidrato. Por eso le decimos al paciente, todos estos que crecen de la tierra hacia arriba, brócoli, coliflor, espárragos, los que nombró Connie, si lo hacemos en menos volumen y lo hacemos grasa porque lo salteamos en ghee, lo salteamos en coco, lo salteamos 5 o 10 minutos en aceite de oliva, vamos a estar ingiriendo fibra, vitamina, pero no
agrediendo nuestro páncreas para que secrete una mayor cantidad de insulina. Si yo soy un deportista de alto rendimiento, es totalmente distinto. Si viene una paciente que está embarazada, es totalmente distinto, porque vamos a producir una resistencia a la insulina fisiológica, porque necesita crecer ese bebé que viene en el vientre y posiblemente también ella va a aumentar su grasa subcutánea que va a proporcionar la leche. Pero si un paciente es diabético, si un paciente tiene resistencia a insulina, si yo quiero prevenir o tratar un paciente oncológico o paciente de alguna manera con todo lo que hemos hablado metabólico, no te expongas a esos carbohidratos en la noche porque vas a andar permanentemente con hambre al día siguiente. Entonces, dependiendo del estado metabólico, dependiendo del paciente, dependiendo de su composición corporal, cómo están esos músculos, por eso es tan importante evaluar esa insulina, evaluar si está en cetosis fisiológica, porque si un paciente está cetoadaptado, lo más probable es que va a tolerar una mayor cantidad de carbohidratos. Preocúpate que sean, unos dicen, ojalá 2 a 3 horas antes de dormir. El problema está que si yo soy un lolo y me acuesto a las 4 de la mañana, me dice, ok, puedo comer 2 o 3 horas antes de dormir y voy a comer a las 1 o 2 de la mañana. No, tratemos en la medida que sea llevar un ritmo de los ciclos circadianos. Muy bien, excelente. Gracias, doctor Santana, por excelente explicación, muy gráfica además. Y recordarles a todo nuestro público que pueden seguir todos estos videos, los anteriores y los del año pasado, donde hay mucha información que pueden sacar para su educación por los canales que está de Calevit en YouTube. Y aquí también en el Instagram también quedan grabados los videos y los que usan Facebook también los pueden ver por Facebook. Entonces, ahora vamos a consultarle a Constanza si es necesario en la RTC estar en una cetosis permanente para mejorar la condición de insulinoresistencia, o cómo se maneja ahí la cosa más fisiológica, nutricional en el organismo. Claro. O sea, pensando en que la RTC la quiero adoptar junto con mejorando los hábitos, dormir temprano, comer temprano. O sea, la RTC la quiero lograr para, en el fondo, mejorar esta condición de insulinoresistencia. Por lo tanto, en la medida que yo empiezo a adoptar cambios como sacar las harinas procesadas, sacar el azúcar, sacar las bebidas azucaradas, todo eso, para mi cuerpo va a ser un alivio tremendo. Entonces, claro, en la medida que yo voy mejorando ese aspecto de ese aporte de carbohidratos y alimentos procesados y también la hora en que voy a consumirlo, voy a ir mejorando poco a poco mi sensibilidad a la insulina. Pero si yo quiero revertir esta condición y que no sea algo que se repite año tras año, porque llegan muchos pacientes que me comentan, oye, sí, mira, a mí me dijeron que era insulino resistente hace como 5 años atrás, pero después me dijeron que lo había revertido, entonces al final cuando dicen, lo revertiste, se ponen a comer carbohidratos de nuevo y así vuelta a lo mismo. O sea, eso nunca se corrigió. Entonces, si yo efectivamente quiero corregir la condición de insulinoresistencia con una RTC, tengo que lograr al inicio, por último, entrar en cetosis para lograr que mi cuerpo entienda que puede usar tanto la grasa como combustible como la glucosa. O sea, tengo que lograr con la RTC una cetoadaptación que me va a permitir, obviamente, usar los dos tipos de combustible y de esa forma no ser glucodependiente y poder sacarme ese antecedente de mi historial, ¿ya? Entonces, al principio es importante lograr la cetoadaptación, o sea, reducir los carbohidratos, tener un buen aporte de grasa, moderar siempre las proteínas, porque si no tiene este efecto anticetogénico. Entonces, eso me va a permitir, obviamente, corregirlo y no ser un cuento repetido. Ahora, lograr la cetoadaptación, obviamente, como dijo muy bien el doctor Santana, va a permitir que en algunos casos, por ejemplo, una persona que hace deporte o que quiere mejorar, qué sé yo, parte de su composición corporal, puede incorporar en horarios estratégicos algunos tipos de carbohidratos no inflamatorios.
o un poquito más de dosis de quizás un poco más de fruta, de las frutas, digamos, que habíamos hablado, como los berries. O sea, en general, la insulinoresistencia se puede ir corrigiendo o mejorando poco a poco, pero si yo la quiero revertir, necesito estar cetoadaptado y eso es necesario en un momento estar en cetosis. Ahora, una vez que yo ya me adapté a usar grasa y glucosa como combustible, no es necesario estar en cetosis permanente. Puedo estar en cetosis en momentos estratégicos del día. Por ejemplo, durante las mañanas. Tener más nivel de cetona, bajos niveles de glucosa, eso va a hacer que el día sea absolutamente distinto. Voy a tener más energía, no voy a andar con antojos, voy a tener una claridad mental, voy a estar full concentrado en mis tareas y no estar pensando, hoy ya tengo que comer, o ya tengo que picotear alguna cosita. No, o sea, eso finalmente, si hay que escoger el momento del día ideal para estar en cetosis, es durante la mañana. Claramente durante el día lo más probable es que una persona que empieza a incorporar un poquito más de carbohidrato no va a estar en cetosis, pero ya tiene una cetoadaptación, lo cual no le va siempre a predisponer a usar un tipo de combustible todo el tiempo, sino que además va a usar grasa. Y eso va a mantener el equilibrio, obviamente, de mis glicemias, mi insulina va a estar estable y no voy a tener el riesgo de nuevamente tener insulinoresistencia. Así que sí y no en la pregunta. Al principio es importante sí, pero después con el tiempo no es necesario estar en cetosis permanente, sino en momentos estratégicos del día. ¿Mm? Fantástico, excelente explicación. Muchas gracias, Connie. La verdad que gracias al doctor Santana y gracias a Constanza por todas estas explicaciones y esta educación que le dan a nuestro público para que esté más versado en estos temas del metabolismo. Es importante que el paciente tome las riendas de su propia salud y consulte a los profesionales con los cuales finalmente les resuene y les haga más sentido aquello que es concordante con nuestro diseño humano. Por algo hemos evolucionado más de 2,5 millones de años a este diseño y tenemos que tratar de ser respetuosos con este diseño humano y además dar herramientas para biohackearlo, es decir, para potenciarlo y optimizarlo más aún y poder así tener una longevidad, una vida más larga pero saludable, libre de enfermedades crónicas, libre de la dependencia de los medicamentos y finalmente dueño de mí mismo. No esclavo de una comida, no esclavo de una sustancia, no esclavo de unos medicamentos. Entonces, gracias, doctor Santana, gracias, Constanza, por esta entrega que hacen a los pacientes y que de alguna manera el explicar en términos sencillos es lo que va a permitir que poco a poco los pacientes incorporen estos conceptos. Nos encantaría poder contestar más preguntas que nos hacen, con estas preguntas que nos hagan llegar también a las redes, en los comentarios o al YouTube. También vamos a ir armando otros vivos para poderlas contestar. No todo lo podemos contestar ahora. Estamos dando las bases. Ya hablaremos en un próximo capítulo de las controversias de la proteína animal. Vamos a hablar de las controversias finalmente de por qué los cereales no son benéficos ni saludables para el ser humano. Hablaremos también del efecto nocivo de los pesticidas y de las sustancias derivadas del petróleo que también nos están contaminando constantemente y qué podemos hacer al respecto. Entonces, no se estresen, pero yo les digo, por ahora, como adelanto, apeguémonos a una alimentación de alimentos reales, completos y en la medida de lo que podamos conseguir. No sumemos más estrés y no caigamos en una ortorexia, porque finalmente ese estrés nos va a hacer más daño. Sé que ha habido muchas preguntas de esto, pero créanmelo que lo vamos a abordar en un vivo específico de eso para quitar esos temas, para tratar esos temas. Y recomendarles que va a haber un gran evento para la comunidad keto, cetogénica, aquellos que ya han adoptado el estilo de vida bajo en carbohidratos, low carb, una RTC, en noviembre, el 12 de noviembre de este año, del 2022, pueden entrar a la página de @ketosantiago para tener más información, en donde van a participar muchos profesionales dando exposiciones y en donde también estará presente el Instituto Médico Calevi en la persona del doctor Santana, donde nos hablará la relación de la salud hormonal y el metabolismo. Así que también los dejo invitados a visitar la página de Keto Santiago.
para poder tener más información al respecto. Y los invito a seguirnos por nuestras redes de @CalevitChile y también consultar también por las atenciones que tenemos tanto por telemedicina como de manera presencial en lo que es medicina metabólica, cetogénica, low carb, integral, funcional y todo el acompañamiento nutricional con todo el equipo de nutricionistas, médicos y odontólogos metabólicos con que contamos en el instituto. Así que yo les agradezco mucho la participación y dejo al doctor Santana y a Connie para que también hagan su despedida. Connie, adelante. Gracias. Bueno, nada, pues espero que hayan podido disfrutar de este vivo y que hayan podido aclarar algunas dudas respecto a, bueno, todo lo que involucra la alimentación, una RTC en el manejo y la reversión de la insulinoresistencia. Espero que obviamente hagan llegar sus preguntas y ahí obviamente quizás en otros vivos o en otras, por Instagram o en alguna plataforma vamos a ir respondiendo esas dudas, pero nada, pues encantada de poder participar y escuchar también, aprender del doctor Santana, que nunca está de más, uno siempre termina aprendiendo algo nuevo con el doctor Santana, así que nada, muy contenta de seguir participando y ser parte de este súper equipo de Calevit. Bueno, y una gracia a cada uno de todos los que nos acompañaron hasta el final. Y cerrando, ocupémonos de los carbohidratos, no le tengan miedo a las grasas, particularmente grasa saturada, y no abandonemos la proteína. Y si los alimentos son reales, enteros, la verdad que ya están apoyando a cada una de sus células con una tremenda intervención médico-nutricional. Así que gracias a cada uno de ustedes y nos esperamos en un próximo conversatorio. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Feliz Chao, noche. Gracias. chao, buenas Chao, noches. chao, Connie. Gracias. Chao, Descansen. Cristian. Muchas Chao, gracias. chao.